pues seguimos en el capítulo 1, mejor dicho. Seguimos en el capítulo 1, vamos al versículo 17. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 17. Puestos de pie por reverencia a la palabra de Dios, dice así en el nombre de Jesús: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok, si tuviera que ponerle un título, mi hermano, podría ese título: el justo por la fe, más el justo por la fe vivirá. Poderoso es el Señor. Toma tu asiento, mi hermano. Vamos a hacer de repente un parafraseo de lo que estuvimos estudiando hace 8 días. Fue algo poderoso y tremendo, mi hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos vergüenza para hablar acerca de esto, acerca de lo otro. Es un sinfín de cosas, mi hermano. Somos muchas veces emocionalistas, nos gusta expresar ciertas emociones y no nos da pena. Por ejemplo, ¿no? Hay veces, por ejemplo, que están los partidos de fútbol y se paraliza toda la casa, hermano, porque son futboleros. Y de repente cuando están jugando, mi hermano, empiezan las emociones, tanto buenas como malas, y cuando uno de los dos mete gol, híjoles, sueltan los gritos y levantan las manos, saltan, echan maromas, y no les da vergüenza hacer eso. Pero por Dios a veces no estamos nosotros dispuestos a hacerlo. Por Dios a veces hacemos tantas cosas en el mundo, en nuestra vida cotidiana, pero a veces no estamos dispuestos, mis hermanos, a hacer algo mínimo por el Señor Jesús. ¿A poco no? Amén. Entonces, este versículo, mi hermano, de repente puede ser que cuando tú no tienes conocimiento del Evangelio, puede ser que a lo mejor digas: pues es que es por eso, ¿no? ¿Cómo vas a alabar a alguien que no conoces? ¿Cómo tú le vas a cantar a alguien que no conoces? ¿Cómo tú vas a tener algo si no tienes el sentimiento? No tienes el sentimiento por esa persona. No tienes el sentimiento. Si tú no conoces a Dios, ¿cómo vas a tú a adorarlo si no lo conoces? Entonces, a muchas personas, tal vez muchas personas no alaban a Dios precisamente por eso, porque no lo conocen, ¿no? Y hay algunas personas que sí lo conocen, pero les da vergüenza. Entonces, fue tremendo, mi hermano, ver cómo Pablo tenía roce con la alta sociedad, de repente tenía roce con la mediana sociedad, y de repente también tenía roce con la persona, como se llama vulgarmente, de la baja sociedad, ¿no? Entonces, pero es interesante cómo Pablo no le estorbaba eso, al contrario, si él tenía que predicarle a un hombre rico, lo hacía con fluidez. Si él tenía que predicarle a una persona de clase media, lo hacía con fluidez. Y si él tenía que predicarle a una persona pobre, también lo hacía con fluidez. Él no le estorbaba eso. Estoy seguro, mi hermano, que si él tenía que predicarle a un mendigo que olía feo, él no tenía problema. Él predicaba a quien Dios lo mandaba, porque él tenía muy claro que el Evangelio es para todos. Que el Evangelio realmente es para todos, para todo aquel que lo quiera. Entonces, de repente sabiendo él, acostumbrado a un tipo de gente, porque si él era discípulo de Gamaliel, de repente si él estaba acostumbrado a un tipo de gente de la escuela donde iba, que era una de las más reconocidas, entonces te acostumbras a un tipo de gente, mi hermano. Pero el apóstol Pablo dice algo, que él estaba adiestrado para todo, hermano, para la escasez, como así también para la riqueza, para la abundancia. O sea que si a él le daban de repente abundancia, él fluía. Pero si no había comida, hermano, porque nos va a tocar, hermano, el día que vayamos a una casa y que nos sirvan y nos demos, bueno, écheme todo el pollo a mí. Pero de repente va a haber ocasiones que no va a haber nada. A lo mejor un taco de sal. Y si es un taco de sal, démonos por bien servidos. De hecho, mi hermano, una de las posturas que tenemos que nosotros tomar, que cuando nosotros vayamos a un lugar, a otra iglesia, no esperemos nada, hermano. Amén. Vete con tu mente, con tu mentalidad, que vamos a ayunar. Vete con tu mente, que nosotros vamos a ir, ¿qué? Solamente a compartir el Evangelio, y compartiendo nuestra tarea, démonos por bien servidos. Porque hay veces que de repente podremos haber pasado una mala semana, a lo mejor no cenamos y eso, pero es parte del Evangelio.
no sabemos qué es lo que nos pueda tocar. Tal vez sea una familia acomodada, tal vez sea una iglesia, no lo sé, y que nos digan, hermanos, vénganse, gloria a Dios, hermano. Pero puede ser que no, nada. Puede ser que ni para los pasajes nos ayuden, hermano, pero es parte de. Digo, hay que tener conciencia cuando nosotros invitemos a alguien. Por eso levantamos una ofrenda de amor, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que hay necesidades. Yo no sé si el hermano viene contento a predicar aquí y de repente tenga alguna necesidad. A lo mejor ya falta un día para la quincena y está atorado, y de repente Dios nos usa a nosotros para bendecirlo. Así como tal vez también seamos nosotros, ¿no? Pero siempre estemos más prestos para dar que para recibir. Oh, gloria a Dios. ¿Okay? Entonces el apóstol Pablo tenía todo eso, hermano. Él había, ¿cómo es que, por qué él reaccionaba de esta manera? Porque conocía a Dios, porque ya había aprendido a Dios. Ay, pero el apóstol Pablo lo escribió hasta en el Nuevo Testamento, que es mejor dar que recibir. No, esto ya venía desde el Antiguo Testamento. Ellos ya tenían, ¿te acuerdas que ellos tenían una costumbre de darle al profeta? ¿Te acuerdas con Eliseo? Ellos tenían por costumbre darle al profeta, darle a la persona que va a ministrar, al siervo de Dios, una ofrenda. No es que lo compraran, por eso no debemos de ofendernos. Si una persona, hermano, también se acerca y le dice, hermano, Dios me puso en mi corazón que le diera una ofrenda, acéptasela, no le cortes su bendición. ¿Te sobra? ¿Tienes dinero de sobra? Dale gracias a Dios, pero no le cortes la bendición a los hermanos. Porque hay hermanos que se van a acercar a ti, mira, hermano, le doy un panecito, le doy esto, nunca les digas que no, acéptaselo, porque te lo están dando con el corazón, y hazlo para que Dios lo bendiga. Por cuanto le dan un siervo de Dios, Dios los ha de bendecir. No le cortes su bendición. Aquí no se trata tampoco de que nada más nosotros, no, trata de que todos, mi hermano, todos queremos una bendición. Entonces hay diferentes maneras. El apóstol Pablo lo sabía. ¿Por qué? Por eso él trabajaba, mi hermano, para que no estorbara la predicación de la palabra de Dios y no dijeran que él iba solamente por diezmos o él iba por algo monetario, ¿no? Tantísimas cosas dentro de donde él se movió, que ahora, mi hermano, él había apelado al César. ¿Te imaginas haber apelado a la persona más importante del mundo en ese tiempo? La persona más difícil de llegar. Qué tremendo, ¿verdad? Se iba a topar con la máxima autoridad del mundo en ese tiempo, del mundo, y él que quería, solamente tenía un propósito: predicar el evangelio por donde anduviera. Entonces, ¿te imaginas con qué tantos tipos de personas se encontró Pablo? Acuérdate, cuando fue a Grecia se encontró con la alta sociedad académica, con los estudiosos de allá, pero también se encontró con gente pues que eran sin educación, que reaccionaban como animales. Se va bien feo, pero así reaccionaban. Casi lo medio mataron, lo apedrearon. Eso reaccionar como un animal por instinto, como si no tuviéramos razonamiento. Total, si no te parece, si no te gusta lo que te están diciendo, deséchalo. Así de sencillo. Pero hay gente que se engancha. Lo malo es cuando el cristiano se engancha con cosas que no deberían engancharse. Ahí está lo tremendo. Entonces está tremendo. Pero Pablo sí sabía todo. ¿Por qué no se avergonzaba del evangelio? Porque conocía a Dios. Ya hablamos como de repente es dinamita. Hablamos de la omnipotencia de Dios. Hablamos de tantos versículos que muestran la grandeza de Dios, el poderío de Dios. O sea, ¿tú te avergonzarías de alguien que ha demostrado con lujo de detalles y de muchas maneras su grande poder? ¿Verdad? Hay veces, por ejemplo, que las personas se avergüenzan, los hijos se avergüenzan de sus mamás o de sus papás, cuando son las personas que más los aman. Y se avergüenzan, pero no se avergüenzan de estar haciendo fechorías. No se avergüenzan para estirar la mano y pedirle dinero. No se avergüenzan de tantas cosas. Sin embargo, Pablo sabía el poderío, sabía que es poder para el que cree, porque el que no cree pues le va a hacer tonto, le es locura, como dice el evangelio, ¿verdad? Pero Pablo sabía de eso, por eso decía: no me avergüenzo del evangelio. Este rico tiene mucho dinero, tiene todo, pero le hace falta lo más importante, algo que no puede comprar ni con toda su fortuna. ¿Por qué me voy a avergonzar de eso? Este es pobre, no tiene nada, pero puede obtener todo teniendo a Jesús.
¿Cuántas personas son pobres? A final de cuentas, me venía a la mente y estaba meditando en algo, hermano. Fíjate esto, Lázaro y el rico. El rico tuvo aquí de sobra, pero cuando llegó a la otra vida no tenía nada. Pero Lázaro aquí no tuvo nada, pero en la otra vida lo tenían todo. ¿Cuál quieres tú? Conociendo eso te vas a... Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿A qué voy? Es de que ese es poder, es un tesoro. ¿Por qué nos avergonzaríamos por compartir las buenas nuevas, ese tesoro con otros? ¿Verdad? Hablábamos, por ejemplo, del Salmo, ¿no? El Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y nos da vergüenza a veces decir eso, hermano. Cuando una persona que está enferma, que no tiene paz, grosera, que tiene un espíritu que se irrita de todo, puede obtener la tranquilidad aquí, una transformación, un trasplante de corazón que le haga hablar, pensar y vivir diferente. ¿Por qué habemos de avergonzarnos de eso? Pero es tan importantísima la fe donde nosotros lo único que tenemos que hacer es creer, porque la obra en sí la hace Dios. Esa es fe. El saber que yo no puedo hacer nada, pero mi Dios sí puede hacerlo. Pablo no se avergonzaba de eso. Entonces decía que primeramente al judío y después ¿a quién? Al griego. Hablamos de los sabios y de los no sabios, de los judíos y de los griegos. Dos tipos de conocimiento de sabiduría. La sabiduría de Dios que tenían por medio de la Torá, del Pentateuco, los judíos, pero también las filosofías, el pensamiento meramente humano, pero ahora sí que elevado al máximo, ¿no? Y Pablo a ninguno de los dos le daba vergüenza. Él no se sentía menos, no, hermano. Ahora, tenemos aquí que tener un balance. No tenemos que sentirnos menos con un académico, un doctor que tiene doctorados, posgrados, es maestro de inglés, francés, bla, 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 bla. Tantos títulos, las paredes llenas de títulos, pero que no conoce a Dios. Es torpe, hermano, porque la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? Conocerlo, saber, aceptarlo, reconocerlo. Una persona que no tenga nada, camine descalzo, no tenga casa, ande buscando por dónde va a pasar la noche, pero que tiene a Cristo, lo tiene todo. Amén. Como hablábamos y citábamos la parábola de Lázaro y el rico. Lázaro no tenía nada, pero cuando pasó a la otra vida lo tenía todo. Amén. Sin embargo, el rico vio que realmente su riqueza no era nada. Pablo le predicaba a todos. Así seamos nosotros, hermano. ¿Sabes por qué te menciono esto? ¿Por qué? Porque es poder. Sabiendo que es poder, que es dinamita, que puede derribar pensamientos, fortalezas, tantas cosas. Entonces, podemos decir, hermano, que estos dos versículos, el versículo 16 y el versículo 17 que vamos a estudiar, cristalizan la tesis, el resumen, lo más sobresaliente de todo el libro de los Romanos, la carta de los Romanos, en cuanto al Evangelio de Jesucristo, la cual Pablo desarrollará y explicará de una manera bien minuciosa, mi hermano, en los capítulos que siguen. Hoy solamente nos vamos a dedicar al versículo 17. Dice así en el nombre de Jesús, como lo estábamos leyendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Dónde? En el Evangelio. ¿Qué se revela? La justicia de Dios por fe y para fe. Dos puntos exclusivos, hermano. No hay otra manera por la que se les pueda revelar a alguien eso. Solamente es por fe y para fe. Y eso tiene un significado muy, pero muy profundo. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Esto quiere decir que vive por sus obras? ¿Vive por portarse bien o por portarse mal? ¿Sabes por qué? Porque ahí están los extremos. Personas que se portan bien, que hacen obras buenas, piensan que por eso van a ser salvos. Que por eso, porque cuando dice vivirá, es de que vamos a la eternidad. Entonces, piensan que por sus buenas obras van a ser salvos. ¿Y qué dice esta parte escritural? Que no es por eso, es por la fe. ¿Y qué es la fe? Es creer. El que ya hizo para que tú no hagas. ¿A poco no? Pero está el otro extremo.
no, es que yo ya pequé en esto, ya me merezco el infierno, no, y aquello y lo otro, no, tampoco no. Por eso Cristo murió por nuestros pecados. Por eso Cristo tomó ese lugar que es el que nos corresponde. ¿Para qué? Para darnos vida. ¿Y qué dijo? Que nos la daría en abundancia. Por la fe. ¿En quién? En Cristo, en aquel que ya lo hizo. ¿Podrías tú confiar en un Dios, en un semidios o en un ídolo que pues no hay registro alguno? ¿Qué te ofrecen los ídolos? Entre comillas te ofrecen pura bendición, pura fantasía, puros sueños. Pero si tú te pones a analizar lo que te ofrece cada uno, solamente hay uno que te ofrece la vida eterna. Inclusive la mercadotecnia, las películas, los cuentos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la lámpara maravillosa? ¿Qué pasa con las películas? ¿A poco no siempre te ofrecen todas de una manera a tu subconsciente o inclusive a tu consciente, a tu conciencia, a tu raciocinio? Te lo lanzan para que tú desees puras cosas terrenales. Que seas rico, que tengas carros, que tengas esto, que seas famoso. Tantas cosas, pero no hay nadie que se preocupe por después de la muerte, qué es lo que importa. ¿Por qué? Esto muchos años, un día vamos a perecer. Pero la eternidad no tiene fin. Y aquí dice que, mas el justo, por su fe, por la fe, vivirá. Amén. Poderoso es el Señor. Amén. Una mejor traducción de esta parte de la justicia de Dios, mi hermano, podría ser justicia de parte de Dios. Por ejemplo, el libro de Habacuc, el profeta Habacuc en capítulo 2, versículo 4 dice esto: aquella cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por su fe. Es lo que está citando Pablo. Las palabras del profeta Habacuc. Aquel cuya alma no es recta es arrogante. Una persona arrogante pierde la cabeza. Una persona arrogante pisotea, ¿cómo se dice? Es corrupto, es alcahuete. Lo que le conviene lo hace, lo que no le conviene lo pisotea. O sea, tantas cosas que pueden entrar de eso. Pero el justo por su fe vivirá. ¿Y qué es justo, mi hermano? Que nosotros confiemos en Dios, confiemos en el sacrificio, aceptemos y confiemos en el sacrificio de Cristo, sí, porque no fue precio bajo, no fue precio alto lo que pagó Cristo. Amén. ¿A poco no? Amén. El justo, yo creo que es justo que depositemos nuestra fe en Cristo, porque fue precio alto el que pagó. Con una quemadita, con una manita de puerco, nosotros estamos llorando. Con una enfermedad, con una dolencia, estamos llorando. Cristo sufrió eso y mucho más. Yo creo que es justo que depositemos la fe. Más ser justo, eso te hace ser justo. Que tú le des ese valor a la justicia de Dios, es justo. Y esos, por esa fe, van a vivirán. Entonces, tal vez sea una mejor traducción en vez de la justicia de Dios, que se traduzca como justicia de parte de Dios. Entonces, esto sería de la siguiente manera: porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Entonces, cambiamos esa parte de la justicia de Dios por justicia de parte de Dios. Yo pienso que suena más, como más adecuada, ¿no? Como que más al punto. Amén. Poderoso es el Señor. Amén. Listo, poderoso es el Señor. Porque en el Evangelio se revela la justicia de parte de Dios. Porque ahora, la justicia de Dios, ahí de repente nosotros podríamos tener una interpretación propia acerca de lo que creemos acerca de la justicia de Dios. Pero una cosa es la justicia de parte de Dios. ¿Qué quiere decir? La justicia que Él dice que es justicia. Eso cambia totalmente el panorama todo. Una cosa es lo que nosotros creemos que es justo, lo que nosotros creemos
que es, y otra cosa es lo que verdaderamente quien lo diseñó, quien lo creó, quien lo hizo, quien sabe, dice que es. Es un tema principal de la carta a los romanos, hermano, que aparece más de 30 veces en una u otra forma. La justicia es el estado, la condición de conformarse de manera perfecta a la ley. ¿Te acuerdas que estaba la ley del Antiguo Testamento? O al carácter perfectos de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos hablaba en el Antiguo Testamento? Tantas leyes, tantas cosas que solamente Cristo pudo cumplir. ¿Y quién es Cristo? Cristo es Dios. Nadie más pudo cumplir la ley más que Cristo. Por eso dice que la justicia es el estado, la condición de conformarse, pero no de conformismo, mi hermano, sino de que tú te formes de manera perfecta a la ley, a lo que Dios dice que es correcto y al carácter perfecto de Dios. ¿Crees que podremos con eso? Yo no creo. ¿Qué hubiera pasado si alguno ajeno a Cristo hubiera llevado lo mismo, mi hermano? Una cruz, golpes, que les hubieran levantando falso testimonio. ¿No crees que se hubiera defendido? ¿Qué es lo que pasa cuando nos vituperan, cuando nos levanta falso testimonio? Nos dan ganas luego de contestar. ¿Qué pasa cuando te dan una bofetada? Cuando recibes alguna injusticia, ¿a poco no te da ganas de responder luego? ¿Y por qué Cristo no lo hizo? ¿Tú crees que podríamos aguantar todos los golpes? Yo creo que no. Dirían las feministas. Yo creo que sí, porque nadie ha experimentado un parto y bla, 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 bla. No. Yo creo que nadie podría con eso, mis hermanos. Entonces, otros términos de la misma raíz griega que se refiere a la justicia de Dios también ocurren como 30 veces más o menos y se traducen por lo general como justificado o justificación. Y otras expresiones similares que tienen que ver con la palabra justicia. Tienen que ver con eso. Dios es el único que posee justicia como algo inherente a Él mismo. Él no se puede despojar de su justicia. Es algo natural en Él, ser justo, ver las cosas de manera justa, de manera correcta, de manera adecuada, de manera como tienen que ser. Sin embargo, nosotros no somos así. Muchas veces cuando ya tenemos el conocimiento de Dios, el Espíritu Santo que hemos estado estudiando, que tanto nos ayuda a parecernos a Dios, como decía el canto del hermano Patricio, ya no quiero ser más yo, quiero parecerme a ti. Entonces, tremendo, mi hermano. Muchas veces cuando no tenemos conocimiento y no nos conviene, pues es fácil, simple y sencillamente hacemos lo que nosotros creemos que es correcto, lo que nos convenga, y ahí es donde a veces hacemos lo que no es, lo que no debemos hacer, lo que Dios dice que no debemos. Voy a saltarme esta regla. Es algo tan sencillo, mi hermano. Vas, por ejemplo, en la fila, ahora se pone una fila de ancianitos, se pone una fila para los demás, y ahora, mi hermano, ok, pasan los ancianitos, que ya están más viejitos, ya están más cansados, pero de repente va pasando la gente, pero los ancianitos piensan que todo es para ellos, que tienes que darle todos los lugares. No se ponen a pensar que a lo mejor una persona se formó 3 camiones para irse sentado. Ellos ya no piden permiso. O sea, de que de repente nosotros dejamos de ser justos. ¿Por qué? Porque es algo tan simple. Yo ya estoy viejito, voy a pasar. Hijo, ¿me das permiso, por favor? Creo que eso habla bien y te daría el respeto cuando vean tus canas. Pero no, pasa lo mismo con los muchachos, con los jóvenes. ¿No? Antes estaban los Pancracios, los Pánfilos, los Pedro, los Juanes, y esto ahora están los Brian, los Kevin, y eso tiene un significado muy grande. No podemos comparar a Pánfilo con un Brian. Son totalmente diferentes. Este se formó de una manera, este se formó con los pies. No todos, ¿no? Pero casi la mayoría por algo se le denomina la generación de cristal. ¿Crees que ahí haya justicia? No, todo lo contrario. Yo creo que se ve la necesidad de conocer al Dios que predicaba Pedro.
Entonces, nosotros como adultos deberíamos sentir vergüenza por predicar el Evangelio. No. Ahora, si le llama la atención a uno de esos muchachos, ya no es como antes. Te digo, respetaban tus canas. Ahora ya no. Ahora, la palabra de Dios dice que debemos de respetar las canas. O sea, a la gente adulta, mayor. Simplemente porque Dios les concedió ser mayores y tienen más experiencia que tú. Pero ahora no. Los muchachitos piensan que tienen más experiencia. Se ponen al tú por tú. Qué falta de respeto. Qué vergüenza. Qué vergüenza ajena cuando yo veo a un muchacho poniéndosele a un viejito. Pero también a veces ya no sabes, porque el viejo abusa de ser viejo y el joven abusa de ser joven. O sea, ese es el mundo en el que estamos. ¿A qué? ¿Toda raíz de qué? De la falta de la predicación de la palabra. ¿Por qué? ¿Queremos valores morales? Es un nivel muy bajo. ¿Queremos algo más alto? A la palabra de Dios. ¿Cómo sería la palabra? ¿Cómo sería el mundo si todos intentáramos obedecer el Evangelio? Era totalmente diferente. Leí por ahí algo que subió alguien, creo que fue el hermano, uno de los hermanos subió algo así que decía que hay personas que están comiendo en el camión y de repente guardan su basura, la hacen chiquita y la guardan en su mochila o en su bolsa para cuando lleguen a su casa la tiran a la basura. Dice, esos son nivel Dios. Dice, ¿por qué? Porque el mexicano nomás lo tira por ahí, lo mete en la rendijita. Y son tantísimas cosas, hermano, que nos delatan de parte de Dios. ¿Somos justos? ¿No, verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vas en los torniquetes del metro? ¿Qué pasa cuando se va a abrir las puertas del metro? Todos quieren, no respetan lugares. Yo llego y me formo atrás de ahí, no me muevo. ¿Por qué? Porque el que está adelante llegó antes que yo, se merece ir. Y si gana el asiento, pues yo creo que se levantó más temprano, caminó más rápido, yo no lo sé, pero llegó antes que yo, se merece, es justo que él se quede sentado. No, llegan los viejitos, se meten y quieren que les dé, los jóvenes también se avientan todos, y entonces no es justo, hermano. Vas a los torniquetes, yo a veces me quedo viendo cómo van y de repente de todo reniegan. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu que no tiene contentamiento, reniegan de todo. No, que el gobierno, que esto y que el otro y que aquello, me voy a pasar gratis. Y yo a veces me quedo pensando, todo ese tipo de gente piensa que así va a ser en el cielo, que se van a poder brincar el torniquete. Pero ya, primero, no hay torniquetes. Y segundo, ese pueblo, ese reino, esa ciudad celestial que Cristo dice que nos va a llevar, está libre de todo ese tipo de gente. No, yo no quiero nada de Cristo, no me hables de eso. Bueno, está bien, porque ese lugar está libre de todas esas personas. Por eso no podemos engañar a las personas al predicarles un evangelio fácil y decirle, no, mira, nomás haz esto, lo otro y te vas a ir. O sea, no vivieron una vida justa, no fueron justos, pero se van a ganar el cielo, no porque lo decimos nosotros, porque hicimos un evangelio más fácil y les damos el pase. ¿Te imaginas cómo sería? ¿Te imaginas que si Dios no fuera justo y nos dejara todo en manos de nosotros? ¿Cuántos no meteríamos allá asesinos, rateros? Sería exactamente lo mismo que aquí. Tendría que volver a pasar lo mismo, tendría que volver a ver otro Cristo para morir y darnos otro reino más allá arriba. Pero no, mi hermano, nuestro Dios es justo. Nuestro Dios dice que allá no va a haber nada de eso. Por eso el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, en adelante dice, no erréis, no se equivoquen, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, y una lista grande. El apóstol Pedro todavía abre otra parte y le echa más a la lista, una lista inmensa. Una vez que yo le prediqué a un compañero eso, me dijo, entonces ¿quién se va a salvar, cuate? Yo creo que todos tenemos esos pecados, precisamente porque todos tenemos un pecado u otro, por eso tenemos un Salvador, Cristo Jesús. Pero como muchos lo rechazan, ¿verdad? El pecado más horrible. No nos gusta ser rechazados. ¿Te imaginas qué feo se va a sentir que llegaras así? Una suposición, porque no va a ser de esa manera. Pero lo cuentan que va a estar Pedro ahí en la puerta y que está recibiendo, pásale, a ver. Y imagínate
suponiendo que fuera así, que llegaras tú confiado, no, pues yo sí iba de vez en cuando a la iglesia, no, no llegaba temprano, pero llegaba cuando echaban el agua bendita. No, yo llegaba a la amén cuando ya el pastor me ponía manos y oraba por todos para que salieran bendecidos. Y que llegaran confiados, porque a veces son los que más confiados andan, a veces tienen más confianza de que van a obtener el cielo que los mismos que se están esforzando. Y eso también habla de justicia, del justo y del injusto. El injusto piensa que nada más porque Dios es bueno se merece todo. Y el justo sabe que no se merece nada. Pero gracias al amor de Cristo, ahora sí el justo, que sabe que no se merece nada, no conoce del Evangelio, no conoce de Cristo, entonces ¿cómo? ¿Ves la importancia? ¿Ves por qué no tenemos que avergonzarnos de predicar el Evangelio? Porque es poder para el que cree. Amén. Por eso que dice, vayan y prediquen a todos, y los que crean, los que se bauticen, serán salvos. No está complicado, pero es cuestión de cada persona. Entonces, Dios es el único ser que posee justicia como algo inherente a Él mismo. No se puede despojar de Él. Es como si yo me quitara un ojo, ¿cómo voy a ver? Ya no sería yo. O sea, algo que a ti te puede identificar como persona, que digas, no, si hermano Pedrito le quitan eso, hermano Patricio le quitan eso, deja de hacer esto, entonces ya no es Él. Dios, si le quitáramos la justicia o Dios fuera injusto, ya no sería Dios. Por ejemplo, Deuteronomio 32:4, apúntalos, dice, Él es nuestra roca y su obra perfecta, todos sus caminos son de justicia, todos sus caminos, dice, Él es el Dios de la verdad, justo y recto, en Él no hay ninguna maldad. Poderoso es el Señor. Por otra parte, Job 9:2 en esta historia, mi hermano, dice, esto es verdad y lo sé. ¿Cómo puede el hombre justificarse ante Dios? Está teniendo una contienda con unas personas que después que se arrimaron a él y le decían que pues le había pasado esto. Y eso es bíblico, hermano. Se acercan los que dicen ser tus hermanos y más que animarte te empiezan a hablar de su cosecha y terminan más que levantándote o curándote las heridas, te acuchillan más. Como esos tres que se quedaron con Job. Es que es por el pecado de tus hijos. ¿Qué pasó? Es que es por tu pecado que Dios permitió eso. Y nada de eso, mi hermano. Sin embargo, Dios le enseñó algo tremendo a Job, precisamente hablando de justicia. Tú piensas que porque sabes, que porque eres íntegro, que porque esto no. A ver, dime, ¿dónde estabas en el principio? ¿Dónde estabas cuando yo hice los mares? Y empieza. No, hermano, cuando yo escucho eso me da, digo, oh Señor, a veces hablamos sin saber. De verdad. Y es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cómo puede el hombre justificarse ante Dios? ¿Podrá el hombre justificarse ante Dios? Por eso necesitamos a alguien que nos justificara. Por eso necesitamos a alguien calificado, no es cualquiera. Necesitamos a alguien calificado que nos justifique delante de Dios. Fíjate quién es, cómo lo dice la misma escritura. Salmo 11:7 dice, el Señor es justo y ama la justicia. ¿Queremos agradar a Dios? Tenemos que hacer la justicia, ¿te acuerdas? Más primeramente busca el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Y todo lo que os necesitaréis os será añadido. ¿A quién? Al justo, al que practica la justicia. Dice, el Señor es justo y ama la justicia. El hombre honrado contemplará su rostro. Poderoso es el Señor. Salmo 116:5 dice, el Señor es justo y compasivo. Nuestro Dios es todo bondad. Es justo y compasivo. ¿A poco no es así, Señor? Justo y compasivo. Juan 17:25 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han reconocido que tú me enviaste. Santo es el Señor. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. Eso está tremendo. Primera carta de Juan capítulo 2 versículo 1 dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos abogado ante el Padre, a Jesucristo
el justo. Entonces, de repente Job se preguntaba, ¿quién se va a poder justificar? ¿Quién podrá justificarse delante de Dios? Nadie. Y precisamente porque nadie se puede justificar delante de Dios, es que Dios Padre, el Padre justo, amoroso, nos mandó a alguien que sí nos puede justificar, que va a abogar por nosotros. ¿Por qué? Porque se sentó en mi lugar para pagar mi condena, para pagar mi condenación, para pagar, ¿cómo se dice cuando los encarcelan? La fianza, para que pagó mi fianza. ¿Debemos de avergonzarnos de predicar el Evangelio? No, hermano, es justicia. Apocalipsis 16:5 dice: y oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, Señor, el que eres y el que eras, el santo que ha juzgado estas cosas. Poderoso es el Señor. Entonces podemos ver la situación que tenemos como hombres, ¿verdad? Como personas, que realmente es pues muy delicada, mi hermano. Es muy triste, es muy pobre nuestra situación delante de Dios, un Dios que es todo. No tenemos nada. ¿Cómo vamos a justificarnos? ¿Cómo vamos a ir? Yo voy a ir atrajeado para que vean, hermano, cuando estemos delante de Dios. Si Él ve nuestra desnudez, Él sabe hasta lo más profundo de nuestras almas, de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, inclusive de nuestras intenciones. Amén. Sin que se dirija a nosotros en la palabra. ¿Cuántos no dicen, no, alguien, de seguro mi esposa le ha de haber ido a decir, no, seguro fue el hermano Pedrito, le ha de haber ido a decir todas mis fechorías? Y sentimos que estamos expuestos. ¿Por qué? Porque estamos delante de la presencia de Dios. Amén. ¿Cómo nos sentimos? Con vergüenza, ¿verdad? Sucios. Que empieza el corazón. Pero Cristo, bendito Cristo, que caminó hasta el fin para podernos dar la salvación, que vino y cumplió lo que el Padre le mandó a hacer. Entonces, con eso podemos ver nuestra situación como humanos, como hombres delante de Dios. Mientras que el hombre está muy alejado del parámetro divino de perfección moral, nadie caminó como Cristo. Estamos muy lejanos a caminar como Cristo. Pero es un buen pensamiento, es una buena oración, como lo que estaba cantando el hermano Patricio. ¿Qué? Ya no quiero ser más yo, quiero ser más como tú, Señor, quiero parecerme a ti. Y ni aún así nos vamos a parecer, hermano. No vamos a llegarle, no estamos a su altura, porque Él es el Altísimo. Amén, aleluya. Si nosotros estamos en la altura, más duro va a ser el ranazo que nos vamos a dar. Gloria a Dios. Señor de los ejércitos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver esto, mi hermano? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Unos pocos? Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién se merece la gloria de Dios? Nadie, hermano, nadie de nosotros. Eso está tremendo, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora Mateo 5:48 dice: por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí hablábamos que solamente hay dos sopas, dos papás: papá diablo y papá Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién es tu Padre? Si tu Padre es Dios, pues tienes que caminar lo más perfecto que puedas, porque tu Padre es perfecto. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo podemos nosotros caminar hacia la perfección? No en la perfección, sino hacia la perfección. Dentro de lo que podemos caminar solamente leyendo su palabra. No hay ninguna otra manera. Ahora bien, el Evangelio revela que con base en la fe y solo por la fe, solo en la fe, Dios está dispuesto a imputar su justicia y rectitud a los pecadores. Dice Romanos 3:21 al 24, hermano. Vamos a leerlo completo. Romanos 3:21 al 24 dice así, Reina Valera, versión contemporánea: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas.
La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Gloria al Señor. Es para todos los que creen en Él, solamente para Él. Señor. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Quita a Cristo, no hay nada. Quita a Cristo, se acabó todo. ¿Por qué entonces la predicación de la iglesia cristiana de todos los tiempos, y más en estos tiempos, debe de ser cristocéntrica? Porque Cristo lo hizo todo. Pero fíjate hasta dónde ha llegado la iglesia. De repente vamos, porque a muchas iglesias les gusta la emoción, les gusta la actuación, les gusta el show, les gusta el espectáculo, porque piensan que se pueden brincar esto. No se dan cuenta que se están desviando del evangelio. Una persona que de repente empieza a temblar y se cae al piso y eso, hermano, ¿tú crees que está dentro de este parámetro? No. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque son justificados gratuitamente. No tenemos que hacer nada más que depositar nuestra fe en Cristo, mediante la redención que ¿quién dio? ¿Quién proveyó esa redención? Cristo. ¿Te has dado cuenta que todas esas personas que se caen al piso, todas esas personas que andan de repente sacudiendo la cabeza, te has dado cuenta que muchas de esas personas son distraídas del verdadero evangelio? Ay, es que ustedes no entienden, hermano, ustedes no tienen revelación. No, ya lo hemos dicho, aquí está la revelación y no es de interpretación privada, es para todo aquel que la quiera tener. Ay, es que tú no sabes porque yo esto, yo lo otro, yo aquello. No, hermano, no es de esa manera. Es Cristo, dentro de Cristo, seguirá siendo Cristo del lado izquierdo, Cristo del lado derecho, Cristo adelante, Cristo atrás, Cristo arriba, Cristo y a Cristo por todos lados, mi hermano. Pero ¿qué piensan ellos? ¿Son distraídos? No es otra cosa más que estar distraídos del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es la cruz. ¿De dónde entonces sabe? ¿Para qué es importante eso? No sirve, hermano. Y las personas piensan que porque ya temblaron, porque se cayeron al suelo, ya están justificadas. Vamos a ver cómo son sus vidas después de que se levantan. Si esas personas tuvieron un toque del Espíritu Santo, sus vidas van a ser, pero sí, lo más parecidas a perfectas. Porque ¿quién las tocó? ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Y llega a haber veces, hermano, que una persona así es derribada y se levanta con una mentalidad nueva, con un corazón nuevo, con pensamientos y sentimientos, intenciones nuevas. Y tú ves y dices, no, pues desde que se cayó, digo, pero solamente una vez. No se pueden estar cayendo en todos los cultos. Esos engaños, están distraídos del evangelio. Pero lo defienden más que a la cruz. Defienden todo eso más que el evangelio, hermano. Eso es impresionante. Pero a veces piensan ser más sabios que nosotros. Y nosotros no somos sabios porque creemos ser sabios, sino sabia es la palabra que predicamos. Que no es de nosotros, sino es del sabio, del justo. Entonces, fíjate cómo está tremendo esto. Pero son justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo? Gratuitamente. Por Cristo, por su obra. La obra que proveyó y que hizo, que concretó y concluyó Cristo en la cruz del Calvario. Eso es justicia. Justicia de Dios. ¿Para qué? Para que todos aquellos que creen y que están y quieren estar cerca de Dios estén con Él, estemos con Él un día. No tenemos que inventar nada, simplemente predicar el evangelio. Quien crea será salvo. Así dice la gran comisión. Quien no crea da un problema porque está rechazando a nosotros. No, está rechazando al Hijo de Dios. ¿Te imaginas? Rechazar al Hijo de Dios. Poderoso es el Señor. Entonces, Romanos 4:5 dice, pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma
en cuenta como justicia. Poderoso es el Señor. Sí, amén. Eso está poderoso, ¿verdad? Gloria a Dios. Poderoso es el Señor de los ejércitos. Aleluya. Por otra parte, segunda carta a los Corintios, no más que una carta de Romanos, Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Nosotros no trabajamos, hermano, pero creemos en el que sí trabajó, hizo la obra. ¿Y cómo es tomada nuestra fe? Por justicia. Qué poderosa es la obra de Cristo, ¿verdad? Amén. ¿Quieres saber de una obra maestra? ¿De un plan maestro? Allí está el plan maestro, allí está la obra maestra. ¿Qué podemos nosotros andar hablando de planes y obras maestras si no podemos hacer nada? Ese es el plan maestro, o sea, la obra maestra del Señor. ¿Cuál? La cruz donde murió Cristo. Sí, amén. Qué obra tan maestra, que hay una tumba que está vacía, que el reino de las tinieblas hizo fiesta sin saber que fue la victoria donde Él se levantó, y tantísimas cosas más, hermano. Poderoso es nuestro Señor, poderoso es el Señor Jesucristo. Filipenses 3, 8 y 9 dice de la siguiente manera: y a decir verdad, incluso estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice Pablo. Nunca se nos olvide decir mi Señor. Poderoso es el Señor, dice: por su amor lo he perdido todo, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, a Cristo, perdón. Versículo 9: y ser hallado en Él, no por tener mi justicia, mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. Por si las dudas, que alguien dice que hay otro tipo de fe. ¿Dónde quedó la Virgen de Guadalupe, que intercede por nosotros? ¿Dónde quedó la Virgen María? ¿Dónde quedó San Juditas? ¿Dónde quedó toda la línea de santos? No hay espacio para ni uno, solamente a quien querida, a quien el Señor le dio, a quien el Dios Todopoderoso le dio potestad. ¿A quién? A Cristo, a su Hijo. Amén. Nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Poderoso es el Señor. Qué poderosas palabras, ¿verdad? Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Después está la frase que dice por fe y para fe, mi hermano. Esta puede ser una expresión paralela de esta otra frase que dice todo aquel que cree, como dice Romanos 1:16, el versículo anterior, que dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Entonces, este puede ser como una expresión así paralela, que va a la par de por fe y para fe, como dice este versículo 17. Como si Pablo aludiera a la fe individual de cada creyente, para mostrar que la fe es la misma realidad de una a otra persona, y así de forma sucesiva. También puede ser que Pablo quiera señalar que la justicia de Dios se basa por completo en la fe. Y es que es verdad, hermano. La justicia de Dios está basada completamente en la fe. ¿Crees en el sacrificio de Cristo? Serás salvo. Sí, amén. ¿Verdad? Pero si no crees, por más que hagas, mandas y cumplas esto o lo otro, no, mi hermano, no se va a poder. Solamente por Cristo, es completamente por la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque decir que tú tienes fe en Cristo es confiar, es tener la convicción, es aceptar que Él hizo lo que tú tenías que hacer. No tienes que hacer nada más. Más que ¿qué? Caminar perfecto como tu Padre que está en los cielos es perfecto. ¿A poco no? Amén. Pero no tenemos que hacer nada más. Él ya nos dio la salvación, Él ya murió por nosotros. Entonces, Señor, ¿por qué se han metido tantas cosas en estos días, mi hermano? Si es tan claro. Yo creo que es por la falta de estudio, por la ignorancia de las Escrituras.
por creerte que sabes, pero que no sabes, hermano. Poderoso es el Señor. Gracias, Señor Jesús. Entonces, también puede ser que Pablo quisiera señalar que la justicia de Dios se basa por completo en la fe, de principio a fin. O sea que no hay cabida para nada más. Después dice, como está escrito, y ahí cita Habacuc 2:4 que lo estuvimos leyendo: el justo por la fe, o sea, por alguien que ya hizo algo, por confiar en alguien, no por lo que haces tú, sino por lo que él hizo, por lo que ya se hizo. Pablo se propone demostrar que el método de Dios, ¿cuántos métodos hay? Nada más hay uno. ¿Cuál? El método de Dios. Entonces, ¿dónde saca tantos métodos en estos tiempos? El método de Dios, que siempre ha consistido en justificar a los pecadores por la gracia. ¿Quién da esa gracia? Dios. Por la gracia. Y con base en nada más que la fe. Pero a veces qué difícil es depositar la fe, ¿verdad? ¿Te imaginas? El pueblo de Israel, hermano, vio las plagas que vino al faraón, a Egipto. ¿A poco no fue algo bien impresionante? O sea, la plaga de moscas, la plaga de langostas, el río se convirtió en sangre, tantas cosas, pero el último, mi hermano, la muerte de los primogénitos. ¿Cómo? Con algo como de que miras, con esta señal de la sangre del cordero, el ángel de la muerte se va a pasar de filo y no va a tocar tu morada. O sea, ve esa maravilla, y como los que no creen, no tienen esa protección, pues el hijo del faraón murió. Haber visto tremendo milagro, tremenda maravilla, tremenda manifestación del poder de Dios, y llegar a ver el mar y de repente decir, no, Moisés nos trajo amor. ¿Te imaginas todo lo que pudo haber murmurado el pueblo de Dios? Y sigue murmurando cuando están en las situaciones. ¿Por qué? Por falta de fe. Se les olvidó que así como hizo, mandó las langostas para liberarlos, aunque hay un obstáculo que para ti parece imposible de derribar o parece imposible, para Dios no. Esa es fe. Que si Dios dijo y te sacó, no es para matarte, para entregarte. O sea, ¿cómo hubiera sido que te saca con grande poder de la esclavitud, pero te lleva a ahogar a que te maten allá en el mar? No tiene sentido. Pero para el que cree, dice, yo no lo sé, Señor. Yo solamente veo que el mar está delante de mí, yo no sé por dónde voy a pasar y ya vienen por acá los enemigos de los que me libraste, Señor. Yo no sé cómo, pero yo confío en ti. ¿Cuántas veces no hemos estado en situaciones así? Que Dios ya nos ayudó, pero de repente viene tal vez algo menos o algo imposible y decimos, no, pues ya está aquí. No, es que Dios me trajo aquí para morirme, no me salvó, o sea, se le chispoteó. No, a Dios no se le chispotea. Nuestro Dios es perfecto y todopoderoso. Amén. Y ahora, ¿te acuerdas de ese gran abismo que hay en donde estaba el rico y donde estaba Abraham, Lázaro? Solamente hay una manera de pasar de este mundo a uno de esos lugares. Es más, vas a cerrar tus ojos y vas a amanecer en uno de esos, vas a despertar en uno de esos lugares. Pero estando en vida, mi hermano, nosotros estamos en ese camino. Este es un camino de muerte. Solamente hay alguien que es ese puente que nos va a llevar a la vida eterna. ¿Quién es? Es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es la cruz. Nada nos va a llevar allá más que la cruz. ¿Para qué andamos inventando métodos, maneras de entrar a la gente? No, es tan sencillo. El que crea el Evangelio será salvo y el que no, no. Ya está decretado por Dios. Ya está dicho por Dios. ¿Podemos persuadirlos con palabras de nosotros? Tal vez sí. Mira, vente, vamos a dar, oiga, va a haber comida, te invitamos, va a haber ropa, va a haber esto, va a haber lo otro, y ahí vienen. Pero después dejan de venir. Pero cuando alguien viene por el Evangelio, mira, Dios te promete la vida eterna por medio de Cristo Jesús. No te promete que se te van a quitar todos tus problemas, ni que se te van a quitar todas tus dolencias.
pero Él te promete estar contigo en esos problemas, en esas situaciones complicadas. Y no es lo mismo enfrentarlas, que las vas a enfrentar solo, que enfrentarlas con Cristo. Te lo garantizo, porque su paz no se compara. Yo soy el Evangelio, hermano. Amén, gloria al Señor. Pero no, los traen de otras maneras engañándolos. ¡Qué tremendo! Poderoso es el Señor. Entonces, Dios estableció a Abraham como un modelo de vivir fe. ¿A poco no? Bien tremendo. A veces Dios nos habla, es tan clarito, pero como no nos gusta hacer lo que la voz de Dios nos dice, hace el diablo. No. Te voy a bendecir. Eso fue Dios, fue Diosito. Me dijo que me iba a bendecir. O sea, ¿cómo es la mentalidad humana? ¿Por qué? Porque no somos justos. Está el que no se merece nada, porque en realidad no merecemos nada, pero está el que dice que no se merece nada y todo lo rechaza, no acepta porque no se merece nada, porque pecó. ¿Por qué? Porque no ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso no lo merecemos, hermano, pero si Dios nos lo dio, hay que aceptarlo. Es justo darle gracias todos los días de nuestra vida por ese regalo, por su gracia. Entonces, pone a Abraham como ejemplo. Por ejemplo, Romanos 4, 22 al 25 y Gálatas 3, 6 al 7. Por ejemplo, Romanos 22 al 25, vamos a leerlo. Nada más ese y el otro lo lees en casita. Por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que se le tomó en cuenta, sino también con respecto a nosotros, pues Dios tomará en cuenta nuestra fe si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Palabras poderosas. El cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué palabra tan poderosa, ¿verdad? Y no solamente con respecto a él, o sea, no solamente con respecto a Abraham, porque ¿quién es Abraham? Es el padre de la fe. ¿De quién somos hijos nosotros? De Abraham. Nosotros no somos israelitas, no somos judíos, pero somos hijos de ¿quién? De Abraham. ¿Por qué? Por la fe. ¿Por qué? Porque Abraham no vio a Dios, pero lo escuchó. ¿Y qué hizo? Lo obedeció. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Porque escuchamos la voz de Dios, la palabra de Dios, y la obedecemos. Qué tremenda diferencia, ¿verdad?, de los demás que andan caminando por alguna circunstancia a los que caminamos por lo que Dios pueda decirnos de su palabra, como lo hizo Abraham. Y lo hacemos, lo obedecemos, somos hijos de Abraham. ¿Somos qué? Igual justificados como él. ¿Por qué? Por la fe. Qué preciosas palabras, ¿verdad? Por eso dice que a partir de aquí Pablo se va a encargar de expandir, de ahora sí que agrandar todo lo que es el Evangelio. Por eso es considerada la carta a los Romanos como la columna vertebral del Evangelio. La obra es de Cristo. Cristo es el cuerpo, Cristo es todo, pero está la columna vertebral. Y vamos a aprender cómo predicar el Evangelio sin meterle nada ni quitarle nada. Poderoso es el Señor. Y por eso lo llama Padre de todos los que creen, como dice Romanos 4:11, que dice: entonces Abraham fue circuncidado como señal. ¿Por qué? Porque él no era judío. ¿Tú sabías eso? Eso viene después, acerca de ese nombre, judíos, como sello de la justicia por la fe que tuvo antes de ser circuncidado. Tú sabes que Abraham tampoco era parte de Israel, eso vino después. En ese tiempo no existía nada de eso, mi hermano. Como sello de la justicia por la fe que tuvo antes de ser circuncidado, esa fue una señal. De esa manera Abraham es padre de todos los creyentes que no están circuncidados, a fin de que también a ellos la fe se les tome en cuenta como justicia. Eso dice Romanos 4:11. Romanos ahí mismo, pero 4:16 dice: por tanto, la promesa se recibe por fe
para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, tanto para los que son de la ley como para los que son de la fe en Abraham. Aquí está la diferencia: israelitas, judíos de nacimiento, y los que no nacimos ahí, el cual es Padre de todos nosotros. Poderoso es el Señor, poderoso es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, amén. Ya vamos a terminar. Oh Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de lo que se ve y de lo que no se ve. No se está grabando nada. Poderoso es el Señor. Entonces, en otro lugar, Pablo usa la misma frase para argumentar que nadie jamás ha sido declarado justo delante de Dios, sino es por solo la fe, como dice Gálatas 3:11. Dice: es evidente que por la ley ninguno se justifica, pero para con Dios, porque se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? La palabra de Dios. Amén. Si nosotros no hubiéramos venido al Evangelio, ¿a poco no andaríamos tomando? ¿No andaríamos haciendo sin fin de cosas? ¿Crees que siguiéramos viviendo? Pero el justo por la fe, que dice la fe, no hagas eso, hijo, porque te viene algo. Dejamos de hacerlo, por la fe seguimos viviendo. Sí, amén. No tienes que tener algún vicio, un accidente, una irresponsabilidad, algo, mi hermano. ¿A poco no? Pero por la fe es que estamos aquí, por la fe es que vivimos todavía y viviremos todavía. Poderoso es el Señor. Gálatas 3:11, mi hermano, como decía. Y que la fe se demuestra con acciones. Ahora, no es que seamos justificados por las acciones, pero sí se demuestra con acciones, como dice Filipenses 2:12 y 13, dice de la siguiente manera: por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer, por su buena voluntad. Qué tremendo, ¿verdad? Porque a veces pensamos que nosotros venimos, que le damos permiso, que nosotros ya te voy a hacer caso. No, si Dios no pone eso en nuestros corazones, no venimos. Porque al humano, al hombre le encanta andar en el mundo. Amén. Le encanta andar en el pecado. Por eso dice: porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer. Entonces lo malo que hacemos también Dios lo produce. No, ese es el diablo. Para lo bueno, la justicia, lo justo es Dios, pero para lo malo, ¿quién es el que nos pone esos pensamientos? El querer como el hacer, el diablo. Sin embargo, no es él el culpable. Los culpables somos nosotros. El diablo sabe que Dios no le va a decir: porque hiciste que mi hermano Pedrito, mi hermano, mi hermana, porque mi hijo, mi hija hiciera esto, te vas a ir al infierno. No, él se lava las manos. Yo nada más le dije: Señor, él por tal que me hizo caso. ¿A poco no? Sí, amén. Es la astucia del diablo. Porque muchos piensan que el diablo nunca. ¿Cuándo has visto en tus pecados, hermano? ¿Cuándo el diablo te agarró la mano porque hicieras la fechoría? No, la mano nos dijo, y nosotros lo hicimos por nuestra cuenta. Es astuto el diablo, mi hermano. Entonces, dice el 14: háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos. Pero si por todo peleamos, inclusive por la palabra de Dios, alegamos y peleamos, decimos: no, hermano, quédate callado. Tú sabes que tienes la razón, mi hermano, sabes que estás apegado a la Biblia. Deja que Dios te defienda. Que el que puede justificarte te justifique. Poderoso es el Señor. Esta expresión hace hincapié, mi hermano, en que la fe verdadera no es un suceso aislado. Esto es bien importante, ya casi terminamos con esto. No es un suceso aislado, sino una manera de vivir. Muchos piensan que la fe es de que te caíste, te tumbaron, te sangoloteaste y ya, con eso. Y ya, mi hermano, por eso es de que muchas gentes, un culto se sangoloteó, otro culto se cayó. Siempre tiene que estar haciendo algo, porque si no lo hace, siente que no hizo nada para Dios, que Dios no lo tocó, que Dios no estuvo ahí. Personas que no lloran en la alabanza dicen y piensan, creen
que Dios no estuvo ahí, porque no lloraron. Que porque te fuiste allá a tu cuarto y que te pusiste a llorar. Que porque ahí te bailaron los ojos y de repente tuviste una visión. No, hermano. La fe es una manera de vivir. No es un rato, nada más es un ratito algo aislado, no. Es una manera de vivir. Totalmente diferente, ¿verdad? Algo que perdura hasta el fin. Porque hay muchos cristianos, muchas personas que vinieron a la iglesia, dijeron que creyeron, repitieron la oración de fe. Hay personas que han repetido la oración de fe, pero realmente con una convicción, hermano, ¿por qué? ¿Quién los trajo? Dios. ¿Y qué? Han perseverado. Pero yo creo que en 3,000, tal vez nada más 2 o 3. Entonces, ¿por qué hay personas, mi hermano, que de repente vinieron a la casa de Dios, pero ya no están aquí? Porque no creyeron. Realmente no creyeron. Les pasó esto. Era un suceso aislado. Les dijeron que era esto y lo otro, pero cuando en verdad vieron, se dieron cuenta de que era una manera de vivir, dejaron de hacerlo. Por eso es de que muchas personas ya están fuera, ya no vienen a la iglesia, ya no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque fue algo así. Es como por ejemplo el don de lenguas. Dicen que vienen de rata, y ya, y con eso, y nunca más lo vuelven a hacer, y de ahí nunca se vuelven a parar en la iglesia. Tal vez 2, 3 servicios y ya, se acabó. No, si realmente los tocó el Espíritu Santo, van a estar aquí. ¿Por qué? La Escritura está haciendo hincapié que por la justicia, que por qué, por la fe vive. ¿Por qué? Como decía esa parte, que el pecador por la fe vivirá. Vivirá. Habla de una manera de vivir. No habla de solamente un momento y ya puedo hacer lo que quiera. No, habla de una manera de vivir. Por la fe vivirá. ¿Qué va a pensar en la mañana? Por la fe no voy a hacer esto. ¿Qué? Por la fe voy a hacer esto. Por la fe me voy a levantar. Por la fe me voy a estar quieto. Por la fe voy a hacer. Por la fe voy a caminar. Por la fe voy a correr. Según lo que la fe le diga, él lo va a hacer. Esa va a ser su manera de dirigirse. Pero ¿por qué muchos ya no están aquí? Porque si en realidad no tuvieron fe. No creyeron sinceramente. Creyeron en sus parámetros, creyeron de acuerdo a su mentalidad, pero no creyeron de acuerdo a eso. Entonces, esa perdurabilidad de la fe tiene que ver con la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, hermano. Colosenses 1, 22 y 23 dice de la siguiente manera: en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismos santos, sin mancha e irreprensibles, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe. Siempre y cuando permanezcan, ¿qué? Y si no permanecen, no van a obtener galardón, hermano. Soy bien feo, porque ahí puede haber muchos seres queridos, amigos, familiares, inamovibles, que nada los va a mover. ¿Te acuerdas del Salmo 125? Los que confían, ¿qué es confiar? Fe. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Nada los mueve, sino que permanecen para siempre. Así como Israel está rodeado de montes, así están ellos rodeados de sus ángeles, los ángeles de Dios. Dice el versículo 23, siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza del Evangelio. Porque es que nosotros tenemos que plantarnos, cimentarnos y mantenernos firmes en el Evangelio. Nada nos va a mover del Evangelio. No, hermano, mire, es que el hermano se le hace así, aquí el otro. No, está bien, gloria a Dios, qué bueno, te funciona a ti. Para mí no, para mí el vivir es Cristo y el morir. Y que no nos movamos, hermano, de Cristo. Cristo, Cristo, después Cristo, más Cristo, que siga Cristo, después Cristo y que siga siendo Cristo. Porque Cristo debe de ser nuestras vidas. El cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. ¡Oh! Aceptado aquel evangelio, mi hermano. Ahora sí camina con la verdad, porque a veces cargar la verdad es bien pesado.
es de valientes, hermano. Poderoso es el Señor. Por otra parte, mi hermano, también ya es el penúltimo versículo, Hebreos 3, 12 al 14, dice de la siguiente manera: hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros día tras día mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. ¿Qué pasa con una persona que sigue ocultando su pecado? Se endurece. ¿Qué va a terminar haciendo? Apartarse de Dios. Lo puedes tener aquí en la iglesia todos los días del año, mi hermano, pero nunca se va a acercar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque tiene un pecado. ¿Y qué hace? Está endurecido. Y lo ves cómo batalla con ese pecado. Lo ves que está endurecido de corazón, su mal humor, está irritable todo el tiempo. Y tú le invitas, se enoja. Lo estás viendo cómo. ¿Por qué? Porque la dureza del corazón carcome el alma, hermano, carcome el corazón. Tremendo, ¿verdad? Porque hay muchas personas, como que ya ubicamos a muchas personas que hemos visto en todo nuestro caminar, ¿verdad? Que así son. Les quieres ofrecer el bien y estas se enojan. ¿Y qué hacen? Se van de la iglesia. Santo Dios. 14. Nosotros hemos llegado a participar de Cristo siempre y cuando retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Eso quiere decir que va a estar estática y va a estar firme, ferviente, ardiendo todo el tiempo. No, hermano, hay altas y bajas. Es parte de la fe. Que va a haber veces que tú vas a sentir que Cristo no está, pero Cristo está ahí, te tiene que bastar y sobrar que Cristo dijo que Él estaría ahí siempre contigo. Ay, es que yo no sentí al Señor en la alabanza. Cristo dice que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, que nos baste y que nos sobre. La cosa es que no nos basta la palabra, mi hermano. No nos basta el evangelio. Por eso las iglesias han inventado tantas cosas, tantas maneras, tantos métodos, tantas obras maestras. ¿Para qué? Para engañarse ellos mismos, hacerse sentir que están en la fe. No, Cristo basta y sobra. Cristo nos baste y nos sobre. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Un tema central en la historia de Job, hermano, es que sin importar que Satanás, lo que haga Satanás, la fe que salva no puede ser destruida. Y eso lo respalda el libro de Job. Otra vez, hermano. El tema central en la historia de Job es que sin importar qué haga Satanás, la fe que salva no puede ser destruida. Y Job, vaya que lo sostuvo. Yo creo que nadie de nosotros ha pasado algo como no pasó Job. No tenía la palabra, no había Biblia en ese tiempo. ¿Cómo es que lo hizo? Por fe. Poderoso es el Señor. Nos vamos con esta parte, mi hermano, la justicia de Dios. Ese es el tema principal, mi hermano, otra vez. Está bonito esa frase, hermano. Un tema central en la historia de Job es que sin importar qué haga Satanás, la fe que salva no puede ser destruida. Que sea salva esta frase, mi hermano, que a pesar de todo lo que Satanás puede hacer, si nuestra fe es genuina, no va a ser destruida. Vamos a orar, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de lo que se ve y de lo que no se ve. Yo te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, eres poderoso, misericordioso, Señor. Hoy pudimos, Señor, ver de una manera enfática la poderosa obra, Señor, que tú, Señor, hiciste.